Ya, muy buenas tardes con todos. El doctor, en nombre de la unidad de Procura del Hospital Cayetano Heredia, vamos a tener un conversatorio, una charla referente al impacto de la COVID-19 en la donación y trasplantes de órganos y tejidos humanos, a cargo del equipo de la Dirección General de Donaciones y Trasplantes, a cargo de la licenciada Susana González Coronado, que en esta ocasión nos expresará y nos conocerá, y nos informará de todos los eventos. Una charla básicamente instructiva y sobre todo para conocer más detalles, todo lo que ha pasado en toda esta situación de pandemia. Doctor Neira, buenas tardes. Doctor Loza, buenas tardes. Entonces, damos iniciado para iniciar la charla. Muy bien, Bien, buenas tardes. Que el doctor Melgarejo creo que tiene dificultades, podemos ir avanzando, no hay ningún problema. Ok, doctor, más bien muchas gracias. Muy bien, licenciada Susana, es todo la charla para empezar. gracias. Ah, Gracias, buenas tardes. Les agradezco mucho. A través del doctor Enrique se hizo la invitación a esta dirección para brindar la asistencia técnica, para poder darles una charla respecto a datos sobre el impacto de la COVID-19 en relación a la donación y trasplante de órganos y tejidos. Entonces, en el transcurso de la ponencia vamos a ver un poco, recordar sobre todo el proceso de notificación, el proceso de donación y trasplante en sí, y también vamos a ver lo más importante que son los datos estadísticos de cómo ha impactado el COVID en los donantes y en los trasplantes que se han realizado desde el 2020, que se inició la pandemia, hasta la fecha. Bien, entonces, un poco para recordar, la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, dependiente del Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud, pues es el encargado, es el ente técnico responsable de todas las acciones de rectoría, promoción, coordinación en todos los aspectos relacionados a donación y trasplante a nivel nacional, ¿no? Esto está estipulado en la Ley 28.18.9, que es la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. Bien, entonces vamos a centrarnos en sí en qué es la Procura, que sé que muchos de ustedes ya conocen, y que en el grupo de participantes de esta charla he visto que hay algunas personas que ya son conocidas por esta dirección, y también hay otras personas que me parece que son médicos y enfermeros que trabajan en el equipo de Procura y Trasplante del establecimiento de salud. Pues la unidad de Procura en su hospital está conformada por 3 médicos que, si bien es cierto, desde que empezó la pandemia, ellos estuvieron realizando actividades dirigidas netamente asistencial a COVID, pues desde la semana pasada ya tuvimos noticias que se han vuelto a reincorporar a la unidad de Procura del establecimiento de salud. Algo que es muy importante porque son uno de los requisitos más importantes cuando un establecimiento de salud quiere acreditar como donador trasplantador de algún tipo de órgano o tejido, pues se le exige dentro de los requisitos es que su unidad de Procura deba de estar activa. Y es así que ante esa necesidad de volver a retomar las actividades de donación y trasplante del Hospital Cayetano Heredia, pues la unidad de Procura se ha vuelto a reactivar desde la semana pasada, ¿no? En su equipo de Procura se encuentra el doctor Enrique de Ledesma, el doctor Juan Carlos Montenegro y el doctor Henry Guamá. Entonces, en esta unidad de Procura, que es una unidad funcional, se van a establecer todas las acciones y coordinaciones necesarias para optimizar el proceso de donación y trasplante. Es mediante un sistema de control y seguimiento profesionalizado de potenciales donantes, ¿no? El procurador de órganos no es más que el coordinador de trasplantes, que es un término adoptado a nivel nacional, los llamamos procuradores, pero que en otros países, como es en el caso de España, que es el modelo que nosotros tomamos, allá se les conoce como coordinador de trasplante, ¿no? Y decimos eso porque a veces en los hospitales
decimos que somos procuradores y ellos piensan que de repente venimos de la Procuraduría. Esto es en algunos hospitales nuevos, ¿no? Ya en los hospitales donde ya se han hecho procesos de donación y trasplante, ya saben a qué se refiere con el término procura. Entonces, aquí en este mapa vamos a observar la red de procura del 2020 y del 2021 y cómo ha ido variando. En el 2020 pueden observar que hasta antes de marzo, que se declaró la pandemia a nivel nacional, a nivel internacional, la red de procura pues estaba conformada en Lima y en provincias por las unidades de procura de salud, y en Lima básicamente estaban MINSA Salud y Fuerzas Armadas. En todos los espacios que ustedes pueden ver coloreados de verde claro, es un verde, de verde oscuro, estaban formadas las unidades de procura. En cambio, en el 2021, estas unidades pues han ido a falta de recurso humano para cubrir la demanda asistencial para el COVID. Estas unidades de procura se fueron desintegrando, se fueron haciendo otras actividades asistenciales, entonces se perdieron, por así decirlo, pero que ahora están nuevamente en camino a que puedan constituirse. Aquí se puede observar, por ejemplo, que en Lima las unidades de procura activas actualmente son las unidades del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, Hospital Cayetano Heredia y el Niño de San Borja. Y en provincias también hay algunas unidades de procura que han persistido, que si bien es cierto, antes estaban conformadas por más procuradores, ahora pues en cada unidad está conformada por 2 personas mínimamente, ¿no? Y el Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, que es una unidad de procura que se formó justo en el 2020, antes de pandemia, pero que sin embargo también ha continuado con las actividades. En la red de trasplante también podemos observar que en el transcurso desde la pandemia, desde antes de la pandemia hasta la fecha, algunos establecimientos de salud venció la acreditación, ya no realizaron trasplante y muchos de ellos se encuentran actualmente en proceso de renovar esta acreditación o de solicitar la acreditación como nuevos establecimientos donadores trasplantadores. Actualmente los establecimientos que se encuentran trasplantando activamente son en relación a córneas, el HIPO de Piura, que es de salud, el Hospital Rebagliati Martins, el Hospital Almenara y el Hospital INCOR, el Instituto del INCOR. Y en relación al Ministerio de Salud, los que se encuentran trasplantando son el Niño de San Borja y el Niño de Breña. Entonces, como ustedes pueden observar, se ha reducido bastante la red de trasplante, ¿no? Donde trasplantábamos antes en provincias que eran en Arequipa, en Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad. Entonces, estos establecimientos de salud ya no se encuentran actualmente trasplantando. Todo se ha centralizado aquí a la capital y cuando hay algún donante de provincias, pues los órganos tienen que ser trasladados necesariamente a Lima para que puedan ser trasplantados. Aquí es una tabla sobre los establecimientos de salud actualmente acreditados como donadores trasplantadores tanto de órganos como de tejidos. Aquí faltó agregar el Hospital Loaiza, que también hace poco más de un mes renovó la acreditación para hacer trasplante renal, y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quienes también están acreditados actualmente para trasplantar córneas. Y bueno, y esta es una secuencia de cómo se da el proceso de donación y trasplante, desde la notificación o la detección de potenciales donantes hasta la entrega del cuerpo de la familia, que son en todos estos pasos donde está involucrado el procurador de órganos. Iniciamos, ustedes ya saben, y para los que sean nuevos participantes de esta charla, para que puedan transmitir este conocimiento a los demás colegas, la notificación se realiza desde que el posible donante o un paciente con patología neurológica, un paciente neurocrítico, se encuentra con escala de coma de Glasgow menor o igual a 7.
Ustedes que tienen una unidad de procura dentro de su establecimiento de salud, tendrían que notificar a este posible donante a la unidad de procura de su establecimiento, ¿no? Ya sea a través de Henry, Juan Carlos o Enrique, a estas personas, quien sea el coordinador de la unidad de procura, deben de notificarle la existencia de este posible donante. Y desde ahí ya empieza a realizarse el seguimiento de este posible donante, ¿no? Sabiendo bien que en el seguimiento, en el transcurso de los días, un grupo de estos posibles donantes puede salir de seguimiento porque evolucionaron favorablemente, porque de repente hicieron parada cardíaca en el camino y una minoría de ellos llegan a ser muerte encefálica, que son el grupo de pacientes con los que nosotros pues hacemos el abordaje y la selección y todos los pasos que continúan del proceso de donación y trasplante con los muertos encefálicos. Posterior a la notificación se hace una evaluación del donante porque no todos los potenciales donantes pueden ser donantes de órganos, hay que hacer una evaluación minuciosa. Y si califican, seguimos al siguiente paso que sería la confirmación de la muerte encefálica. No solamente en la confirmación de la muerte encefálica, pues también hemos notado que ha habido muchas dificultades, ¿no? Desde de repente no tener los equipos para hacer un correcto diagnóstico o los insumos, hasta quizás que no hubo neurólogo o neurocirujano de turno, que no había Doppler o que inclusive no se están tomando en algunos establecimientos de salud el AGA. Eso es las dificultades que hemos presentado, algunas desde antes de pandemia y algunas que todavía inclusive persisten. Luego se encuentra una de las etapas más importantes del proceso, que es el mantenimiento del donante. Esta etapa es crucial para que pueda un potencial donante, porque los órganos, con el correcto mantenimiento del donante, van a ser viables para el trasplante, ¿no? En esta etapa, pues, se necesita del apoyo tanto de los médicos como el personal de enfermería. Un potencial donante, si uno se descuida por un momento, puede llegar a ser parada cardíaca, ¿no? Entonces, ahí sí es donde se necesita del apoyo de todo el equipo de profesionales de la salud. La comunicación del fallecimiento, que se le da que es responsabilidad del médico tratante de transmitirle a la familia, la comunicación de que estando con muerte encefálica no es más que el sinónimo del fallecimiento de la persona. Posterior a este paso y de ver la etapa de duelo en la que se encuentra la familia, sigue el abordaje, que sería solicitar la autorización para la donación de órganos. Esta etapa corresponde netamente a los procuradores. Los procuradores reciben ellos reciben una serie de charlas, un entrenamiento previo para que puedan solicitar la donación de órganos con estrategias que a ellos se les enseña. Entonces, esta etapa del proceso de donación y trasplante corresponde básicamente y exclusivamente al procurador de órganos. Bueno, por ahí ya también están los exámenes inmunológicos para ver sobre todo en renal, ¿no? En la donación de órganos del trasplante de riñón, encontrar el receptor ideal, los exámenes de HLA, los factores organizativos, que ver si tenemos toda la logística para poder realizar la donación y el trasplante en el establecimiento de salud, y bueno, y en sí ya el acto quirúrgico, que es la extracción de los órganos y los tejidos. Entonces, todo el proceso de donación y trasplante, toda esta rueda de pasos, se llevan alrededor de, pues, un potencial donante, desde que hace muerte encefálica, no dura más de repente de 12 horas máximamente, ¿no? Entonces, todos estos procesos son muy rápidos. Y ahí es donde se necesita la rapidez de los procuradores, de siempre tener en orden y listos a través de repente de una lista de chequeo, que todo tengamos listos para que en el momento que haya un potencial donante no estar organizando las cosas de último momento, sino ya saber cómo actuar. Este es un procedimiento que nosotros el año pasado, cuando supimos lo de la pandemia del COVID-19, pues se emitieron varios comunicados a nivel internacional sobre la manera más idónea de validar a los órganos y a los potenciales donantes.
Entonces, decidimos elaborar un procedimiento de detección del virus SARS-CoV-2 en potenciales donantes, tanto donantes y receptores de órganos y tejidos, a través de pruebas moleculares. Lo que hacemos actualmente es que cuando se encuentra un potencial donante, si ya tiene Glasgow 3 y ya tiene criterios clínicos de muerte encefálica, lo que hacemos es tomar una muestra de una prueba PCR a través de aspirado traqueal. No les tomamos la prueba nasofaringeo ni orofaringeo, sino es a través de un aspirado traqueal, porque en los comunicados, en las fuentes bibliográficas que hay a nivel internacional, desestiman los resultados de pruebas moleculares si son orofaringea o nasofaringea, ¿no? A ellos está indicados el tipo de muestra por aspirado traqueal, que lo realiza el personal de enfermería de las UCIs y, bueno, se les provee del frasco con trampa y se realiza el aspirado usual de secreciones y se obtiene la muestra en este frasco recolector. Esa muestra, nosotros hemos establecido por así decirlo, un convenio con el INS, donde ellos están dando la prioridad para que puedan analizar y procesar las pruebas de los potenciales donantes de órganos. Si es que se ocurre en un establecimiento de salud donde de repente no procesen este tipo de pruebas, nosotros en la unidad de procura de aquí del Ministerio de Salud, de la Dirección de Donaciones y Trasplantes, acudimos al hospital, se hace la toma de la muestra y trasladamos esa muestra al INS para su procesamiento. Ellos nos emiten los resultados en un plazo no mayor a 4 a 5 horas máximo. Aquí hay algunas contraindicaciones que ya muchos de ustedes saben cuáles son las contraindicaciones absolutas de los potenciales donantes de órganos y que algunas veces cuando hacemos las llamadas telefónicas a las diferentes áreas críticas de los hospitales, a veces la misma enfermera o el médico de turno nos dice, sí, tenemos un paciente con estas características, pero nos dicen, no, es un tumor maligno. Entonces, ellos mismos ya van reconociendo cuáles son aquellas contraindicaciones que no validan a un potencial donante para órganos o tejidos, ¿no? Aquí se ve en esta diapositiva, se observa cuáles son las responsabilidades del médico de área crítica y cuál es la responsabilidad del procurador hospitalario, ¿no? Se ve diferenciado que el médico de áreas críticas tiene la obligación, porque lo establece la ley, de notificar a los pacientes con escala de Glasgow menor o igual a 7, la firma del acta de muerte encefálica, que es el documento donde se expresa, es el acta que hace constar que la persona, el paciente, ya falleció, y también informa a la familia el diagnóstico de la muerte encefálica y pues el mantenimiento del donante, ¿no? A diferencia del procurador, que además de estar él incluido y de involucrarse en todos los pasos de la rueda que vimos del proceso de donación y trasplante, pues su función principal en esta etapa es la solicitud de donación de órganos. Este es el acta de muerte encefálica que la firma el neurocirujano o el neurólogo, el médico tratante y el director del hospital o su representante. Es la comprobación de la muerte encefálica. Bueno, tenemos un decreto supremo número 014 del 2005, en el reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, donde también incluyen cómo se debe realizar el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica. Hay una guía también que se ha realizado para el diagnóstico de muerte encefálica que ya está un poco antigua, que es del 2011, pero que actualmente se viene trabajando en la actualización de estos documentos normativos. Y ese es el documento de la autorización para la donación. El procurador, al momento de hacer la entrevista, él tiene que hacer firmar a los familiares esta autorización, ¿no? Solo con esta autorización es la que avala para que pueda haber continuidad en el proceso de donación y trasplante. Tiene que ser firmada por él o la cónyuge, descendientes mayores de edad, luego los ascendientes y finalmente por los hermanos, en ese orden. Hemos notado últimamente que, por ejemplo, lo que hemos estado trabajando por la pandemia es que las entrevistas a veces no se pueden realizar ya de manera presencial. Entonces sí es válido poder realizar la entrevista vía
telefónica o mediante videollamada, y eso también es válido para poder solicitar la autorización de la donación. Claro que también se tiene que realizar la regularización de este trámite porque el acta, la firma de la familia es necesaria para validar este procedimiento. Pero sí se puede realizar un proceso de donación, hacer la solicitud de la donación mediante una videollamada, y también lo hemos realizado. Aquí vamos a observar a continuación algunos datos estadísticos sobre el COVID y el impacto en la donación de órganos. Aquí, estos datos son del RENIEC. La población identificada en el 2020 fue de 25.075.114 y aceptaba donar el 13.4% de la población. No acepta donar el 76.5% y pues en el DNI no especifica 10.3% de la población. Casi la aceptación a la donación de estos valores 13.4 se mantiene en el transcurso de los años. Continúa habiendo fallas en el RENIEC, sobre todo al momento de poder sacar el DNI. No preguntan si es que quieres cambiar la opción de la donación de órganos o no. Y también nos han manifestado que cuando quieren sacar duplicado o emisión del DNI vía virtual, tampoco existe la manera de poder cambiar la opción de la donación de órganos. Bueno, ese es un tema que tendríamos que sentarnos nuevamente con RENIEC a conversar. La evolución de la tasa de donantes. Bueno, aquí se expresa pues los números de donantes, números enteros de donantes y la tasa de donantes por millón de habitantes. En el 2019 íbamos muy bien, desde el 2017 en realidad estábamos creciendo en relación a la obtención de donantes de órganos, y pensamos que para el 2020 pues los datos iban a ser favorables, ¿no? En 2019 acabamos con una tasa de 2.3 donantes por millón de habitantes. En el 2020 con la pandemia descendimos hasta 0.5 donantes por millón de habitantes. Obtuvimos solamente 17 donantes de órganos en ese año, y actualmente vamos 15 donantes de órganos, que también nos da una tasa de 0.5 donantes por millón de habitantes actualmente. Los donantes efectivos por región, pues siempre han generado más donantes Lima Metropolitana, seguido por La Libertad, Cusco, Arequipa, Piura, Lambayeque. Esas son las principales ciudades que están generando donantes de órganos en los últimos años. Y esto va relacionado también porque en estas regiones sí existe la presencia de un procurador de órganos. Entonces, cuando hay procurador, estos procuradores de órganos, pues, dan a conocer a los establecimientos de salud de qué se trata la donación de órganos, y así es más fácil poder generar donantes. El porcentaje de procedencia de donantes se está manteniendo a la par. El 2020, de verdad que nos sorprendió porque se generaron mayores donantes en provincias que en Lima. El 70% de donantes fueron de provincias, y en el 2021 pues vamos más donantes aquí en la capital. Entonces, la tasa de donantes de órganos va relacionado a la tasa de trasplantes, ¿no? En el 2020, miren, en el 2019 realizamos 261 trasplantes, casi el mismo número que en el 2011. Estos son trasplantes solo de órganos como tal, órganos sólidos. Aquí no están los datos de trasplantes de tejidos corneales. En el 2020 terminamos con 69 trasplantes de órganos. De los 17 donantes que tuvimos, se pudieron realizar 69 trasplantes de órganos. Aquí están trasplantes de órganos tanto de cadavéricos, que son los muertos encefálicos, como los trasplantes de órganos procedentes de vivos. Y en lo que vamos del año, vamos 39 trasplantes de órganos. Y otro tema que es muy importante y que también es una problemática actual a nivel nacional son los trasplantes de córneas. Hay alrededor de 6.000 personas inscritas en el registro de lista de espera de trasplante de córneas. Para ser pues un donante de córneas no es necesario fallecer con muerte encefálica. Todas las personas, los pacientes que fallecen en los diferentes servicios
por una patología X, por fallecimiento de parada cardiorrespiratoria, pueden ser donantes de córneas, ¿no? Igual se le hace la solicitud a la familia si están conformes con la donación, si quisieran hacerlo. Entonces, ahora sí se ha impulsado mucho los trasplantes de córneas a nivel nacional, sobre todo porque ya hay más hospitales que están realizando este tipo de trasplante, que actualmente son el Niño de Breña, Niño de San Borja, María Auxiliadora y nada más. Esos son los únicos hospitales porque los demás, como el Loaiza, se encuentra todavía en proceso de renovación y el Lino también se encuentra juntando más requisitos para que pueda acreditarse. Aquí también vemos que el año pasado tuvimos 135 trasplantes de córneas y en el 2021 105 trasplantes. Pero vamos a observar aquí dónde está el Hospital Cayetano Heredia. Son los donantes generados por establecimientos de salud. El Hospital Cayetano Heredia tuvo donante en el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2016, 2017, 2018, a ver, vamos a ver si me perdí, no hubo donante. En el 2019 hubo un donante de órganos y bueno, y luego 2020, 2021 que ya no hubo donantes de órganos. Entonces, aquí se ven pues en números enteros cuáles son los hospitales que mayor generan a nivel nacional, ¿no? Siempre los hospitales que mayormente han generado donantes han sido el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Hipólito Unanue, que siempre han generado donantes. Y esta es la lista de espera de órganos y tejidos y que es el motivo de nuestra labor, de nuestro día a día, ¿no? Trabajar por estas personas. Son alrededor más de 7.200 personas que esperan un órgano o un tejido. Como pueden observar, la lista más larga es la de córneas, más de 6.000 personas esperando tejidos corneales. Y pues en órganos, la lista que es más larga es la de los riñones, que es el órgano con mayor demanda, ¿no? Más de 900 personas a la espera de un riñón. Hace poco hemos redactado el convenio con la TAM para que puedan ellos donarnos 60 boletos anuales para el traslado de los equipos de trasplante a nivel nacional, para que puedan viajar a extraer los órganos y regresar a implantarlos aquí a Lima o en otra provincia, ¿no? Esto se ha conversado ya hace algunos meses y por fin hemos logrado concretar este convenio que actualmente se encuentra en la Oficina General de Asesoría Jurídica para que haga una última revisión y proceder a la firma. Y esta es una norma técnica de salud que salió publicada en junio de este año. Es la norma técnica de salud para la procura de órganos y tejidos humanos. En esta norma técnica que se les hizo llegar a todos los establecimientos de salud, a las direcciones, se establecen todos los pasos desde la conformación de la unidad de procura, las funciones de los procuradores y cómo tiene que formarse, qué es lo que van a realizar el día a día. Se establecen los indicadores de la unidad de procura también para que puedan trabajar en su establecimiento de salud. Aquí se ha hecho ya de manera más detallada porque en el reglamento de ley pues era algo más general, ¿no? Que cómo está conformado básicamente y cuáles son sus funciones. Pero aquí ya está a disposición de todos, el equipo de procura debe de tenerla en su área y pues ahí pueden visualizar con más detalle. Este es un sistema de información nacional de donación y trasplante que venimos trabajando también desde hace 2 años, que lo que buscamos pues es desarrollar una plataforma web para que pueda registrar todos los procesos relacionados a la donación, trasplante, listas de espera y evaluaciones post-trasplante, tanto de órganos, tejidos y células. Eso es un sistema de información muy grande, la verdad es que se ha trabajado, se ha hecho reuniones con diferentes equipos y ahora por fin ya se ha logrado concretar una primera parte, pero que todavía necesitamos que los procuradores a nivel nacional puedan ir usando la manera de prueba para que ya cuando quede la última versión ya puedan todos los equipos de trasplante a nivel nacional y todos los procuradores para que puedan ingresar sus datos y usarla.
el convenio de Latam que ya les expliqué, y pues estos datos que ustedes ya saben que cómo puedo manifestar mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos a través del DNI, a través de la licencia de conducir o a través del acta del consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos, que pues esta acta era la que se aplicaba en las campañas que hacíamos en centros comerciales y que por COVID el equipo que aplicaba esta acta de consentimiento pues está realizando otras actividades, algunos son grupo de riesgo, y ahora solo se está aplicando esta acta aquí en la oficina de la Dirección de Donaciones y Trasplantes. Para la notificación de posibles y potenciales donantes, este número, el número de celular y el número fijo, son los números de esta dirección. Ustedes deberían de notificar siempre a los procuradores de su establecimiento de salud, pero si de repente, no sé, alguien no estuvo de turno ese día en el equipo de procura, pueden notificar a este número de celular. Está activo las 24 horas del día. Así como hay unidad de procura en el Hospital Cayetano Heredia, aquí la Dirección de Donaciones y Trasplantes tiene una coordinación de procura y esta unidad de procura también trabaja las 24 horas del día, pueden notificar y se va a realizar la evaluación del potencial donante que ustedes hayan notificado. Hasta ahí creo que les he podido brindar una información más concreta de todo, de cómo ha afectado el COVID en la donación y trasplante de órganos. Aún así, actualmente hay muchos profesionales de salud que se dedicaban a hacer trasplante o a hacer procura y que actualmente siguen realizando actividades asistenciales de COVID, ¿no? Bueno, y es porque el recurso humano, pues, es muy necesario actualmente. Si tienen alguna pregunta, estoy para poder resolver todas sus dudas. Gracias. Gracias, licenciada González. Doctor Melgarejo, buenas tardes. Dejo a usted su secretario. ¿Alguna área? Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Víctor Neira y quisiera hacer una pregunta con respecto al requerimiento básico para el diagnóstico por parte del neurólogo con respecto a la muerte encefálica. ¿Qué es lo que, o sea, aparte de electroencefalograma, Doppler o potenciales sobocados o una un análisis de angiografía, ¿cuál es el requisito básico para que el neurólogo diga esto de aquí es muerte cerebral? Mira, el diagnóstico de muerte encefálica en realidad es un diagnóstico netamente clínico. Ellos tienen que hacer una secuencia de evaluación de aparte de la escala de coma de Glasgow, de los reflejos, ¿no? Reflejo corneal, reflejo oculovestibular, evaluar todos los pares craneales y finalmente, si es que no tiene ningún tipo de reflejo, realizar el test de apnea y el test de atropina. Entonces, completando todo este protocolo de diagnóstico de muerte encefálica, ellos pueden determinar si es que el paciente está o no está en muerte encefálica. Claro que hay algunos médicos y hay algunos diagnósticos donde sí necesitan de repente de hacer Doppler, ¿no? Porque no pueden completar hacer alguna evaluación neurológica que se solicite el Doppler, pero netamente es una evaluación clínica. Gusto en verte, Víctor, después de mucho tiempo. Una consulta, buenas tardes, soy el doctor Melgarejo. Hola, doctor Melgarejo. Siempre se ha tocado este tema que es un poco controversial con respecto a la notificación o a la autorización, por ejemplo, en el DNI. Yo sé que eso no está normado, ¿no? Que al final de cuentas, desgraciadamente, la voluntad de la persona que pueda pues, poner ahí sí dono o no dono, no va a valer, porque desde el punto de vista legal no está normado. Entonces, al final de cuentas, quien decide en la realidad es la familia, ¿no? O sea que yo creo que lo más importante, aparte de eso, es de que tenga que haber pues, difusión, que la gente tenga que informarse y que de repente en el futuro, pues, no sé, gestionar que, como en otros países, que sí tiene validez en un documento que diga sí soy donante, sí dono o no dono, se respeta.
Acá en el Perú, desgraciadamente, no se respeta. No sé, a menos que esté equivocado y haya cambiado algo sobre eso, ¿no? No sé si nos podría ampliar sobre ese tema. Y existen dos tipos de consentimiento, el consentimiento expreso y el consentimiento presunto, ¿no? Aquí en el Perú, nosotros, nuestro modelo es el consentimiento expreso, en el que las personas expresan a través del DNI su voluntad de ser donantes. En otros países, como por ejemplo en Europa, ellos adoptan el modelo del consentimiento presunto, en el que si tú mueres, se presume que tú eres un donante a menos que hayas dejado por escrito en algún documento que no eres donante de órganos. Entonces tú registras tu oposición y ahí se presume que tú sí eres donante de órganos. Pero en esos países, de igual manera, doctor Melgarejo, se le hace la pregunta a la familia. Así ellos adopten el consentimiento presunto, expreso, la pregunta siempre se la hacen a la familia, porque al final la decisión de ser donante no es una decisión que deba de guardarse para mí mismo, sino de compartirla con los demás familiares y que respeten esta decisión y mi voluntad. Bueno, de momento todavía tenemos ese consentimiento expreso aquí y que sí se ha estado trabajando en ello para de repente poder modificarlo y volverlo un consentimiento presunto y que todas las personas sean donantes y que tengan que registrar más bien la oposición a la donación. Pero sí se ha estado trabajando en ello con el área legal de aquí de la dirección. Muy bien, gracias. Voy a hacer un comentario, ¿me permite? Sí, doctor, lo escuchamos. Estaba viendo sus diapositivas y una de ellas es los pacientes en lista de espera de salud, tiene 856 en lista de espera. Y el Ministerio de Salud solo 56, cuando debería ser al revés, porque hay muchos más pacientes en el Ministerio y la cobertura del Ministerio de Salud es casi 75% y solo de salud 25%, ¿no? Ese contraste probablemente se deba a que, bueno, el COVID nos arrinconó. Sí. Segundo, me pareciera que en cuanto a los temas de acreditación, yo no sé si utilizan las mismas reglas para acreditar a un centro de MINSA que a un centro de salud, ¿no? Entonces, quizás ustedes como Guidot deberían facilitar para que las pocas unidades de trasplante que hay en el MINSA se facilite, ¿no? Se apoye la acreditación para facilitar el reinicio de las actividades de trasplante. Que, es demasiado el contraste en cuanto a la lista de espera del MINSA, ¿no? Pareciera que para los pacientes del MINSA eran pocos. Casi abandonados, ¿no? Entonces, sí. Creo que la Guidot debería apoyar, facilitar la acreditación, no ser tan estrictos, no son tan pegados a las reglas para que los hospitales del MINSA puedan hacer trasplante, ¿no? Eso sería una sugerencia, ¿no? Comentario. Sí, claro, doctor. Yo imagino, pues, claro que con indicación de trasplante, hay muchos en el MINSA que estén en diálisis actualmente, definitivamente es mayor el número, ¿no? Este número que se ha mostrado en la lámina de las listas de espera, pues son los pacientes que están registrados en una lista de espera como tal, ¿no? De los establecimientos que están acreditados. En el caso, pues, del MINSA, los que están acreditados o estaban hasta ese momento eran Cayetano Heredia, eran Loaiza y Niño de San Borja, y solo teníamos las listas de espera oficiales de estos tres establecimientos de salud, que definitivamente el número y la indicación de trasplante de repente es muchísima mayor, ¿no? Y con lo referente a la norma técnica de acreditación, existe una norma técnica desde el 2019 que se aprobó, ¿no? Y ahí están pues todos los requisitos que deben de cumplir los establecimientos de salud públicos, privados, de las Fuerzas Armadas, para que pueda emitirse la resolución que los acredite para tal fin. De todas maneras, estoy seguro que nosotros siempre hacemos todo lo posible pues para apoyarlos, ¿no? Para que puedan obtener
pronto su acreditación, sobre todo los establecimientos de salud del MINSA. Pero esta RM pues se aplica para todos en general, ¿no? MINSA, Salud, Fuerzas Armadas. Bien. Qué bueno que, Enrique, ¿estás por ahí? Qué bueno, Enrique, que hayamos podido reunirnos nuevamente con los anteriores amigos, caras conocidas. Qué bueno. Qué bueno, ojalá que no sea la última reunión que se haga, porque de repente podríamos en otro conversatorio hablar acerca de los requisitos para acreditarse, que la parte de acreditación la ve Luis Moriano. No sé, de repente otro día podemos hablar de médula ósea también, con los encargados de médula ósea. Sería importante, ¿no? Reunirnos nuevamente. Ok. Muy bien, ya. Muchas gracias, licenciada Susana. Doctor Magallanes, doctor Reiner, ¿algún adicional, una pregunta más en el grupo? Bueno, yo creo que no, solamente felicitar a la licenciada. Yo creo que es un tema muy importante y bueno, pues entonces Cayetano pues en estos momentos está en el proceso de acreditar y yo creo que es una buena oportunidad para impulsar y bueno, pues tener que nuevamente entrar a esto del tema de trasplante, ¿no? Porque hemos quedado casi 2 años, hemos estado pues en nada. Desgraciadamente la pandemia ha perjudicado un montón y yo creo que será motivo de que en el futuro que ya empecemos, porque la voluntad de la gestión y del ministerio yo creo que es de que ya empecemos a tener que empezar a trasplantar. Y nosotros en realidad estábamos con toda la voluntad del mundo, por eso que hicimos los trámites para que los procuradores nuevamente pasen a la unidad de trasplante, porque los habíamos puesto a disposición de la dirección y estaban haciendo otro tipo de labor, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es un buen inicio y espero que en el futuro tengamos otro tipo de reuniones para ver algunos temas específicos. Más bien agradezco muchísimo su exposición. ¿Ya? Gracias por todo. Gracias a todos por la invitación, hasta vernos nuevamente. Saludos. Okay, gracias Susana. Gracias, chao, hasta luego. Chao. Nos vemos, chao, cuídense, gracias. Gracias, Susana.